I seriously cannot believe... Do they... What? En el corazón de Tennessee, cerca de un tranquilo río, rodeado de colinas, hay un lugar que guarda un secreto inquietante. Las historias que se cuentan sobre esta región han pasado por generaciones, cada una siendo más extraña que la anterior. A veces se hablan de voces en la oscuridad, golpes que suenan en las paredes de una casa de campo y fenómenos que nadie nunca logró explicar. Lo que comenzó con simples ruidos pronto se transformó en una presencia que desafiaba la lógica, afectando no solo a una familia, sino a toda la comunidad. Hasta el día de hoy, lo que les voy a contar sigue siendo objeto de curiosidad, debate y temor. Dejó su marca en la historia de Estados Unidos, y aunque algunos lo llaman leyenda, otros están convencidos de que lo que ocurrió ahí es 100% real. El día de hoy exploraremos la historia de la Bruja de Bell, un caso que marcó un antes y un después en los relatos paranormales. Uno que fue tan famoso que ha amasado distintas películas y documentales en su honor. Esta historia no es solamente una de una entidad que solo se manifestó, sino que también habló, interactuó y dejó múltiples secuelas en quienes tuvieron la mala suerte de encontrársele. Últimamente hemos estado hablando de más casos paranormales, tanto historias como lugares e incluso leyendas. El día de hoy quise traer una de las más interesantes que he escuchado en muchísimo tiempo, la que inspiró una de mis películas favoritas, La Bruja de Blair. Después de hacer mi investigación, lo único que puedo decirles es: no se imaginan lo que están a punto de escuchar. Si tan solo una fracción de lo que pasó en esta historia es real, este sitio podría competir con lugares como la Casa del Conjuro por el premio al lugar más paranormal que existe. Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. A principios del siglo XVIII, en la tranquila región de Robertson County, en Tennessee, la familia Bell vivía como cualquier otra, en su granja junto al río Rojo. Eran una familia respetada y trabajadora, pero en 1817 su vida cambió para siempre. Una noche, John Bell, el padre de la familia, inspeccionaba su propiedad cuando de pronto escuchó algo fuera de la casa. Cuando persiguió el sonido, este lo llevó a su patio. Una vez que pudo identificar de dónde provenía, encontró algo que desafiaba toda lógica. John Bell cuenta que lo que vio fue una criatura con el cuerpo de un perro y la cabeza de un conejo. Aterrorizado, disparó, pero la criatura desapareció sin dejar ni un rastro. Esta aparición fue tan solo el inicio de una larga serie de eventos catastróficos y paranormales que la familia Bell viviría. Unos cuantos días después, su hijo Drew vio un ave de tamaño descomunal y Betsy, la hija menor, aseguró haber visto a una niña con vestido verde balanceándose en la rama de un árbol. Los eventos rápidamente pasaron de estar fuera de la casa a estar dentro de ella.
Empezaron con golpes fuertes que sacudían las paredes y el techo. La familia reportaba que las sábanas de sus camas eran arrancadas en medio de la noche. Específicamente, Betsy, la hija menor, comenzó a sufrir ataques físicos. Ella recuenta que era abofeteada, jalada del cabello y muchas veces arañada. La familia rápidamente se hundió en desesperación. No encontraban explicación para los fenómenos. Los Bell recurrieron a James Johnston, un amigo cercano. Johnston y su esposa pasaron una noche en la casa y experimentaron los mismos fenómenos que la familia Bell compartía. Al día siguiente, Johnston declaró enfrente de toda la familia Bell que lo que había en la casa no era nada más y nada menos que un demonio. Conforme los eventos se intensificaban, la entidad comenzó a comunicarse verbalmente. Al principio, eran susurros incomprensibles, pero pronto se transformaron en una voz clara que interactuaba con los Bell y sus visitantes. Cuando le preguntaron quién era y qué quería, la entidad respondió: «Soy un espíritu. Alguna vez fui feliz, pero me han molestado». También ofreció diversas explicaciones de su origen, incluyendo que su furia estaba ligada a la perturbación de un montículo funerario indígena en la propiedad. La inteligencia de la entidad era desconcertante. Repetía palabra por palabra sermones que se daban simultáneamente en iglesias a kilómetros de distancia y respondía a preguntas personales que nadie más podría saber. El espíritu también parecía disfrutar de lo que pasaba. Compartía chismes sobre los vecinos, imitaba voces familiares y a veces se ausentaba momentáneamente, solo para regresar con información de otros hogares. Una de las historias más interesantes habla de un visitante inglés que dudaba de la veracidad de la historia. Fue a presenciarla y cuenta que la entidad pudo imitar perfectamente la voz de sus padres de Inglaterra, causando tanto shock en él que causó que se regresara a su país y más tarde les escribiera una carta a los Bell, disculpándose por su escepticismo. Con el inicio de esta historia, aún no entendemos muy bien para dónde va. Tenemos a una especie de entidad que parece ser muy juguetona. ¿Será el espíritu de un niño? ¿Será el espíritu de una persona joven? ¿O será algo más grande tratando de engañar a toda una comunidad? Esas son todas las dudas que yo tenía mientras escuchaba esta historia, pero les aseguro, aún falta mucho por digerir. Entonces, aunque quieran ir haciendo sus teorías por lo pronto, les recomiendo esperen, ya que la cosa se va a poner muy oscura y rápido. Hay personas que cuentan que ella misma les compartió su nombre, mientras otras afirman que este fue un nombre que los Bell le pusieron. Independientemente de esto, Kate, con el tiempo, empezó a mostrar un odio inmenso hacia John Bell, el padre de la familia. Lo acosaba constantemente, llamándolo Old Jack y sometiéndolo a enfermedades misteriosas. John comenzó a sufrir episodios de parálisis facial y dolores que ningún médico podía explicar. En una noche oscura, después de preguntarle a Kate por qué estaba causando esto, ella no contestó y simplemente les hizo una promesa. La promesa de matar a John Bell. Betsy, la hija menor, también soportó un tormento constante. Era golpeada, abofeteada y violentada de múltiples maneras, de forma regular. Kate parecía tener una especie de fijación con el compromiso de Betsy con Joshua Gardner, un joven local. Cada vez que los dos se reunían, los fenómenos se intensificaban, como si la entidad quisiera evitar su matrimonio. Finalmente, en 1821, bajo la presión de los ataques, Betsy rompió el compromiso, un evento que algunos interpretaron como una victoria de la bruja.
La noticia de los fenómenos se extendió rápidamente. Personas de lugares lejanos viajaban para presenciar lo que llamaban el espíritu de los Bell. Entre los visitantes estuvo el general Andrew Jackson, quien, según la leyenda, intentó investigar personalmente el caso. Durante su visita, su caravana se detuvo inexplicablemente fuera de la propiedad, y su grupo fue testigo de manifestaciones que los convencieron de abandonar el lugar rápidamente. Lamentablemente, en diciembre de 1820, tan solo 3 años después de que la familia Bell se mudara a su granja, John Bell falleció. Se dice que la causa de muerte fueron múltiples convulsiones, las cuales no pudieron parar. La entidad se atribuyó a la responsabilidad, declarando que ella había sido la causante de la muerte de John Bell. Su odio por el padre de la familia era tan grande que incluso después de su muerte, se cuenta que Kate interrumpió su funeral cantando canciones burlescas, dejando claro que su misión había sido cumplida. Y así es como John Bell en 1820 fue declarada la primera persona en morir por causas paranormales. Se cuenta que después de acabar con la vida de John Bell, Kate simplemente desapareció, no sin antes prometerle a la familia que volvería. Aunque se tienen registros de que la entidad volvió a aparecerse a Lucy Bell en 1828, se cuenta que la familia decidió no prestarle atención. Y ese es el fin de la historia de Kate. A lo largo de los años, la bruja de Bell ha sido interpretada como múltiples cosas. Hay gente que dice que era un poltergeist, otros un demonio, e incluso algunos cuantos escépticos afirman que simplemente fue histeria colectiva. Como les mencioné, su historia ha influenciado múltiples películas y documentales, las cuales en lo personal me encantan y le recomiendo a cualquier fan del horror ver. Mientras realizaba mi investigación tuve una duda: ¿por qué si se le consideraba un poltergeist o un demonio o alguna especie de entidad fantasmal, se le llamó la bruja de Bell? Después de investigar un poco llegué a 3 teorías. Número 1. En los 1800 era muy común que cuando no se podía explicar algo, usualmente se culpaba a la brujería. Asimismo, hay unas cuantas personas que afirman que en una de sus sesiones, Kate mencionó que ella era la bruja de Kate. O sea, sé que era una especie de bruja que vivió ahí muchísimos años antes de que la casa se construyera. Otra de mis teorías es que la actividad que presentaba esta entidad, como mover objetos de manera muy brusca, enfermar a las personas y llegar al punto de causar golpes, heridas y bufetadas en ellos, hacían que la gente no la viera como una entidad, sino como algo vivo, algo que podía lastimar. Mi última teoría es que la mayor parte de información que se recauda sobre esta leyenda viene de un libro muy famoso llamado An Authenticated History of the Bell Witch, o Una historia autenticada de la bruja de Bell, escrita por Martin B. Ingram. En este libro él la llama una bruja, y mi teoría es que mucha gente simplemente agarró el término y siguió con él. Habiendo hablado ya sobre la historia de esto, ¿por qué no comentamos un poco de las posibles teorías que estaban pasando? Muchas personas teorizaban que, bajo la información que Kate dio, ella no era nada más que un simple espíritu vengativo. Aquí es donde la información se empieza a poner muchísimo más borrosa. Consulté múltiples fuentes de información y unas afirman unas cosas mientras otras completamente lo contrario. Por ejemplo, una de las teorías que se tiene es que John Bell estafó a una de sus vecinas llamada Kate Batts. Se dice que la estafó en una transacción de tierras y que antes de morir, Kate Batts maldijo a la familia, prometiendo que no los dejaría descansar hasta conseguir su venganza. Otra de las teorías, y una que embona más con la historia que les conté al inicio, es la de que la casa estaba construida cerca de alguna especie de tumba nativa. Verán, si recuerdan de lo que hablé anteriormente, Kate contó en una de sus sesiones espiritistas que ella era el fantasma de una mujer indígena. Si la casa de los Bell fue construida sobre un cementerio indígena, es normal que uno de los espíritus quisiera cobrar venganza. Otras personas teorizan que con lo que estaba peleando la familia Bell no era nada más y nada menos que un demonio. En lo personal no me agrada tanto esta teoría, ya que aunque sí creo que un demonio
tiene el poder para hacer todo lo que este fantasma hizo en la historia, no le veo un porqué. ¿Por qué un demonio perdería su tiempo molestando a una familia? ¿Qué gana de ello? Una misconcepción que tenemos es que los demonios disfrutan de simplemente ver sufrir a las personas. Y aunque no les puedo asegurar que eso sea 100% real, lo que sí les puedo decir es que múltiples demonios no pierden el tiempo con los humanos. Usualmente nos consideran inferiores y con gran razón, por lo que es muy raro que se fijen en nosotros. Por último, una de las teorías que se tiene es que el espíritu de Kate no era nada más y nada menos que un poltergeist, una manifestación energética vinculada a las fuertes emociones que Betsy Bell sufría. Pero, ¿qué hay del lado escéptico? Todos sabemos que aquí en Patos Potion somos fans de lo paranormal, pero asimismo tampoco podemos dejar de lado que a veces existen explicaciones científicas. ¿Qué teorías han salido a la luz de este caso? Una de las explicaciones escépticas que más popularidad tiene es la de la histeria colectiva. Se sugiere que todo lo que pasó no fue nada más y nada menos que histeria y estrés psicológico de parte de la familia, especialmente de Betsy, ya que era la más joven, por lo que muchos expertos la apuntan y dicen que probablemente todo lo que ella vivió fue falso. Otra de las teorías es que todo el asunto de la bruja de Bell no era nada más y nada menos que un fraude familiar dirigido por la familia Bell. Así es, muchas personas cuentan que todo fue hecho y manipulado por ellos, muy posiblemente para atraer atención o hacerse famosos. Una de las pruebas más importantes de esta teoría señala a Betsy como la mayor sospechosa, ya que múltiples personas cuentan que cuando ella no se encontraba en la casa, la actividad cesaba. Otra teoría nos habla simplemente de que por los tiempos todas las explicaciones científicas muchas veces no eran aceptadas, y como se desconocía bastante de lo que hoy sabemos, muchas veces en esos tiempos se terminaba culpando a lo paranormal o a lo inexistente. Independientemente de lo que crean, la historia de lo que pasó en este pequeño pueblo en Tennessee es escalofriante, lo vean por donde lo vean. Con el paso del tiempo, múltiples personas cerraron este capítulo como uno de los más oscuros y paranormales de todo Estados Unidos. Pero, ¿realmente se acabó? ¿O será que hasta la fecha el espíritu de la bruja de Bell sigue dando cosas de qué hablar? Me tomé la libertad de investigar un poco sobre cualquier cosa que haya pasado recientemente y afortunadamente encontré una historia. Aunque es un poco larga, verdaderamente es impresionante y me gustaría compartírselas. Esta historia nos las trae un usuario de Reddit que afirma haber vivido en Adams, Tennessee desde los 14 hasta los 18 años, del 2004 al 2008. Un día estaba cortando el césped con el tractor de mi papá. Al bajar una colina, sentí que el tractor golpeaba algo con fuerza. Detuve la máquina y giré el tractor para inspeccionar el área recién cortada. Mi sangre se heló al mirar hacia atrás. En el espacio que había despejado, había 4 tumbas de nativos americanos. Mis padres contactaron a antropólogos, historiadores y expertos, quienes confirmaron la legitimidad de estas tumbas. Eran muy poco profundas, con grandes losas de piedra en lugar de lápidas, colocadas en una pendiente para evitar que el agua las perturbara. Poco después de encontrar las tumbas, comenzaron a aparecer ruidos extraños en la casa. Golpes fuertes y persistentes en las paredes exteriores que parecían rodear la casa. No importaba dónde estuvieras, siempre podías escucharlos. Algunas noches también se escuchaban pasos corriendo. Este fenómeno ocurría casi todas las noches. Además, sentía una presencia pesada en mi habitación. Una sensación sofocante que parecía aplastarme el pecho. Una noche saqué a mi Golden Retriever para que hiciera sus necesidades. La puerta que usábamos daba directo al río Rojo. Mientras abría la puerta, comencé a escuchar un susurro débil, como si fueran hojas arrastrándose por el suelo. Miré los árboles para ver si el viento soplaba, pero no noté ninguna brisa. Sin embargo, el sonido se hacía más fuerte y cercano. Una vez que lo pude escuchar, parecía una especie de idioma extraño, algo como un cántico. Cuando miré a mi perro, todos los pelos de su lomo estaban erizados y gruñía ferozmente, aunque no ladraba.
Parecía estar paralizada por el miedo. De pronto sentí un olor a azufre y náuseas intensas. Mi perro saltó hacia adelante, gruñendo y mordiendo al aire. La jalé de vuelta adentro y cerré la puerta de golpe. La puerta comenzó a temblar con golpes violentos y constantes. Pasamos toda la noche en el centro de la casa, con las luces encendidas, mientras los golpes continuaron hasta el amanecer. Un día, tras volver de la práctica de fútbol americano, cerré la puerta principal y dejé mi bolsa en el suelo. Al mirar hacia la derecha, noté algo en la biblioteca. Una figura humanoide, sentada en la mecedora, parecía estar leyendo un libro. Tenía el cabello negro y le cubría la cara. Sin embargo, no era humano. Era como un vacío de luz, una silueta que absorbía la iluminación a su alrededor, como un agujero negro. Sentí un frío helado, como si me hubiera sumergido en agua congelada. Grité y salté hacia atrás. Mientras caía, vi cómo la figura se desvanecía, moviéndose rápidamente por las paredes hasta salir por una ventana. Mi perrita salió corriendo tras ella, ladrando y rascando las paredes. Otro día, estaba pescando con mi primo Jack cerca del río. Mientras estábamos en la orilla, Jack señaló hacia el otro lado del río y me preguntó: ¿crees que esa señora necesita ayuda? Miré y vi a una mujer pálida, vestida de blanco, recogiendo piedras. La había visto antes en la propiedad. Cada vez que intentaba acercarme, desaparecía detrás de un árbol. Llevé a Jack de vuelta a casa y al regresar, ella ya no estaba, pero escuché chapoteos en el agua. Por último, durante el 4 de julio, mi familia y yo estábamos en la orilla del río, disfrutando la noche. De repente, todas las linternas empezaron a parpadear. Se encendían al máximo, pero luego se apagaban casi por completo, hasta que de pronto ya no prendieron. En ese momento, escuchamos un grito desgarrador de una mujer al otro lado del río. El grito se detuvo bruscamente, seguido de lo que sonó como un cuerpo cayendo al agua. Sea lo que fuera, comenzó a nadar alrededor de nosotros, pero nunca logramos identificar qué era. Pasamos la noche encerrados en casa, mientras los golpes en las paredes se volvían más violentos que nunca. Después de eso, mi padre por fin obtuvo el dinero necesario para cambiarnos de hogar, y sin dudarlo, nunca más volteamos atrás. Esta fue la historia que compartió el usuario de Reddit, pero algo que me interesó muchísimo más es que bajo la historia hay múltiples comentarios de más personas que residieron en Tennessee, las cuales afirman distintas apariciones o cosas tenebrosas que pasaron por la localidad. Por ejemplo, una persona habla sobre una cueva. ¿De cuál cueva habla? Desconozco, pero tal vez es una cercana al pueblo. Dice que nunca se atrevería a acercarse, pero que al mismo tiempo, desde el más fondo de su ser, ese lugar está mal y algo malvado yace dentro de él. Independientemente de si lo que le pasó a la familia Bell en 1817 y 1820 fue real, es hasta el día de hoy que aún se cuentan historias tenebrosas de acontecimientos pasados en el pueblo. Aquí es donde les pregunto a ustedes, ¿creen que lo que pasó en ese pequeño pueblo de Tennessee fue nada más y nada menos que un caso de histeria colectiva? O tal vez un fraude familiar como el de los Warren. Pero incluso puede que ninguna de estas teorías escépticas te llene. Puede que tú seas de esas personas que creen que lo que pasó en la casa de Bell sí fue verdadero, un acontecimiento que desafía las leyes de la lógica y la pone como un punto caliente de lo paranormal, haciéndola competir con distintos lugares como la casa de Winchester y la casa del Conjuro para el título del lugar más embrujado de Estados Unidos. Con eso terminamos el video del día de hoy. Me encantaría escuchar lo que pensaron, desde las teorías que tienen sobre lo que pasó, algún pedazo de información que a mí se me olvidó contar, o alguna historia si es que pura casualidad alguno de ustedes ha pasado por el área. Les recuerdo que tengo otros 2 canales por si les gustaría unirse a cualquiera. En uno hablamos de chismes y hacemos muchas dinámicas con ustedes, mis seguidores. Ese es Pato RMZ. Y en el otro jugamos exclusivamente videojuegos de terror. Y si están viendo este video es porque probablemente les guste el género. Entonces no se olviden de pasar. Ese es Patos Games. Asimismo, los invito a formar parte de mi comunidad en Twitch,
donde pueden acercarse un poquito más a mí y convertirse en verdaderos amigos míos. Este y todos los links que mencioné anteriormente se encontrarán abajo en la caja de descripción. Sin nada más que decir, me retiro, no sin antes agradecerles por haber llegado al final del video y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima y chao chao.